Hola, ¿qué tal, frikis? Hoy toca hablar sobre el teorema de Stokes, aquella magnífica teoría que nos permite cambiar integrales de línea por integrales de superficie, así que manos a la obra porque vamos a aprender a usarlo. El teorema de Stokes nos dice que si f es un campo vectorial continuo y diferenciable en R3, la integral de circulación de f a lo largo de la curva cerrada C es igual al flujo del rotacional del campo vectorial sobre una superficie orientada cualquiera S, cuya frontera es la curva C. Pero bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Quiere decir que podemos cambiar una integral de línea que suele ser compleja en el espacio por una integral de superficie que suele ser más sencilla. La superficie puede ser cualquiera, siempre y cuando cumpla con la condición de tener como frontera la curva C, aunque debe ser orientada. Significa que debe ser consecuente con la dirección que sigue la circulación de la curva C. Utilizando la regla de la mano derecha, podemos obtener la dirección que nos marca hacia dónde debemos generar la superficie. Y de paso también puedes dejar tu like. Aunque no tiene un significado físico inmediato, el teorema dice que la circulación a lo largo de C es igual a la suma de todas las microcirculaciones. Los términos para obtener el flujo del rotacional del campo a través de la superficie son el rotacional, el vector normal unitario a la superficie en cada punto, y el tercer punto es el diferencial de superficie. Así que bueno, pasemos a un ejemplo. Tenemos entonces el siguiente ejercicio: evaluar la integral de línea f.dr si f x y z es igual a menos y cuadrado i más xj más z cuadrado en k, donde c es la curva de intersección entre el plano y más z igual a 2, con el cilindro y cuadrado más y cuadrado igual a 4, con orientación positiva. Es decir, que tenemos esto: el cilindro atravesado por esta lámina y más z igual a 2, y el cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Nuestra intersección es esta zona amarilla, este círculo. Tenemos esta superficie, y como va en sentido contrario de las manecillas de reloj, por regla de la mano derecha, podemos intuir que la normal iría en este sentido, como lo marca esta flecha amarilla. En este sentido iría la normal. Entonces, aplicando el teorema de Stokes, tenemos que la doble integral de la región del rotacional de f, producto punto, la normal, por el diferencial de área o de superficie, recordando que nuestra superficie es este círculo, podemos determinar el vector normal que nos indica la fórmula, y esto lo podemos determinar como el gradiente de una f mayúscula. Hay que ver que esto es diferente, no tenemos la cruz aquí en el centro, entonces hay que tener cuidado con eso. La f mayúscula va a ser la superficie, pero despejándola, es decir, vamos a pasar el 2 al otro lado y vamos a igualar a 0. El vector normal entonces sería el gradiente de esta función, que es parcial de todo esto con respecto de la x es 0, con respecto de y es 1 y con respecto de z es 1 también. Recordando que para aplicar esta fórmula, nuestro vector tiene que tener un coeficiente z más 1. Si aplica, entonces podemos proceder. Ahora, determinando el valor del rotacional del campo vectorial, tenemos una matriz cuadrada. Aquí ponemos ijk en la parte de arriba, luego parcial de x, parcial de y y parcial de z. Esto nunca cambia, esto siempre se mantiene igual. Y aquí las componentes del campo vectorial, que es menos y cuadrado, x y z cuadrado. Vamos a resolver entonces por la regla de Kramer, agregando dos columnas más, que serían estas dos, las agregamos a la derecha, y recordando que yendo hacia la derecha, es decir, esto verde que hemos hecho, va a ser positivo, y yendo hacia la izquierda, es decir, esto amarillo, va a ser con signo negativo o cambiando de signo. Entonces tenemos y parcial de y, z cuadrado nos da 0, j parcial de z menos y cuadrado nos da 0, k parcial de x, x nos da 1k, y luego yendo hacia la izquierda, recordando que vamos en negativo, tenemos k parcial de y menos y cuadrado nos da 2y en k, y estos nos dan 0. Juntando entonces los y, los j y los k, tenemos 0 para i, 0 para j, y para acá tenemos 2y y tenemos 1. Entonces nos queda 2y más 1.
Por lo tanto, el rotacional de F va a ser este término de aquí. Haciendo la multiplicación de I, de J y de K, nos queda 0, 0 y este término nuevamente. Entonces nos quedamos con 2y más 1. Y esto ya lo podemos sustituir diciendo que esto va a ser igual a 2y más 1 por el diferencial de superficie. Como el diferencial de superficie es un círculo, yéndonos aquí, es esto, entonces nos conviene en este caso expresarlo en coordenadas polares. Vamos a tener entonces la doble integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, de 2r seno de teta, que es esto, más 1, diferencial de teta, pero agregamos r de r. Ahora multiplico la r por cada uno de estos términos y nos queda 2r cuadrado seno de teta más r, y aquí nos queda nada más diferencial de r, diferencial de teta. Haciendo la primera integral nos queda 2 seno de teta por r al cubo sobre 3 más r al cuadrado sobre 2. Igualando de 0 a 2 nos queda 16 sobre 3 seno de teta más 2 y aquí diferencial de teta. Por último, haciendo la última integral, tenemos 16, puede ser sacado de la integral, 16 sobre 3, menos coseno, la integral del seno, y más 2 teta. Evaluando en 2pi, esto se hace 0, esto nos queda únicamente como 2pi, entonces multiplicando nos daría como valor final 4pi. Y como último punto, en el electromagnetismo, la teoría de Stokes justifica la equivalencia entre la forma diferencial de la ecuación de Maxwell-Faraday y la ecuación de Maxwell-Ampère y la forma integral de estas ecuaciones, como en esta imagen. Y esto es todo por hoy, nos vemos pronto con más ciencia y videojuegos. Y como siempre, muchísimas gracias por vernos.